Mil bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Levanten la mano los que están bendecidos. Bien, esta mañana es una mañana muy importante y queremos saludar a todas las personas que a esta hora se están conectando con nosotros y que están recibiendo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Demos un aplauso a los que están aún allá en la oficina, en el trabajo, en casa. Hemos estado conectados todos estos domingos con un tema muy importante, una iglesia que se reproduce. Y cómo el Señor nos ha venido pues hablando de la manera de transmitir el Evangelio. Y eso es el más grande amor, que es la serie que estamos tratando. Pero hoy les quiero hablar sobre algo muy interesante y cómo una iglesia se debe reproducir y cómo esos miembros deben compartir el mensaje del Evangelio y el mensaje de la gracia. Y hay un texto en una carta que fue escrita por el apóstol Pablo a los colosenses. Colosas era una ciudad antigua. De hecho, ya solo quedan ruinas de esa ciudad. Pero Pablo le escribió a esa iglesia con el propósito de alentarlos y de orar por ellos. Y yo quiero usar esta carta, algunos versículos de esta carta, para poderles hablar al espíritu y al corazón de los que están acá y de los que están allá en sus casas, en el trabajo o en el lugar donde se encuentre. Y vamos a Colosenses, puede abrir su Biblia o abrir su dispositivo, su celular, si tiene la Biblia allí, y ábrala en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Colosenses capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, del cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Demos un aplauso a la palabra de Dios, que es una palabra bendita. El apóstol Pablo escribió esta carta desde la cárcel, mientras estaba bajo arresto domiciliario en Roma. Y aún en esa condición, Pablo le escribió esta hermosa carta de Colosenses a la iglesia de esa ciudad de Colosa. Y lo hizo con un propósito: animarles, fortalecerles, darles aliento. Y Pablo en esta carta a los colosenses enfatiza algunos temas como la supremacía de Cristo. Habló también sobre los creyentes que tienen que vivir obedeciendo al Señor tanto en comportamiento como en actitud. Habló sobre la naturaleza del Evangelio y cómo los colosenses estaban creciendo por el Evangelio relacional, por tener relación. También habló
del fruto que trae el evangelio, que eso fue lo que vimos el domingo pasado, cómo el evangelio trae fruto. Y de verdad que es muy significativo. Quiero decirle un punto muy importante. La ciudad de Colosas era una ciudad pequeña, ubicada alrededor más o menos de 120 millas al este de la gran ciudad de Éfeso. Eso más o menos equivalía a una caminata de una semana desde Éfeso, donde Pablo vivía, para llegar a Colosas. Pero al parecer, Éfeso tenía grande movimiento en esa época y la gente de Colosas frecuentaba para llegar a Éfeso a comerciar sus productos y hacer algunas otras cosas. En uno de esos viajes pensamos por un momento que llegó un hombre llamado Epafras a la gran ciudad de Éfeso. Allí estaba el gran apóstol Pablo fundando la iglesia de Éfeso. Tal vez en una de esas predicaciones Epafras llegó, escuchó y creyó en Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora esa persona que está en Éfeso, que está siendo discipulado por Pablo, pensó y dijo: ya yo he recibido la palabra, no me puedo quedar con el evangelio, yo necesito compartir el evangelio, tengo que llevar el evangelio a mi ciudad de donde yo he salido, tengo que anunciar las buenas nuevas de salvación. Cada uno de ustedes que se encuentre en este lugar, alguien les compartió, tal vez un amigo, un compañero de trabajo, un familiar, un transeúnte, alguien les compartió el mensaje de Cristo y lo tocó y usted creyó. De igual forma, Epafras creyó en la ciudad de Éfeso tal vez, y allí decidió llevar el evangelio primeramente a su familia. Tocó a su familia con el evangelio, los más cercanos a él. Y luego, no solamente a su familia, sino también él tocó a sus vecinos, y sus vecinos escucharon el mensaje de Cristo y también respondieron al llamado. Y no solamente sus vecinos, sino toda la ciudad de Éfeso tuvo que escuchar el mensaje de Cristo por medio de Epafras y lo que él se estaba ganando para Cristo. ¿Sabes? Es importante predicar el mensaje de Jesús. Yo recuerdo a una familia y me viene a la mente porque una de sus miembros se encuentra hoy entre nosotros. Yo recuerdo la familia Melo. Fueron alcanzadas por el evangelio ya hace más de 20 años. Y aquí está Ilinka, que hace parte de esa familia también, con sus hijos. Y una de sus tías, mayor, fue tocada por la palabra de Dios. La llevamos a los pies de Cristo. Y luego ella, de haber conocido a Jesús, dijo: yo tengo unas hermanas, viven allí en María Eugenia, en la 13. Yo quiero que ellas también conozcan la palabra. Y fuimos allá, les llevamos el mensaje, le predicamos. Y Luz Marina y Natalia creyeron al Señor Jesucristo. Y luego vino tu papá, y luego vino tus otras tías. Y ahorita ya no solamente son ellos, sino otros más miembros de la familia también han conocido la palabra de Dios. De tal manera que en una ocasión, en una sola reunión, yo tuve 35 miembros de esa familia sentados recibiendo la palabra y adorando al Señor, porque uno solo fue tocado con el evangelio. Y el evangelio tiene algo que cuando toca a uno de la familia se cumple la promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alaba a Dios por eso. Entonces Epafras fue quien llevó el evangelio a su ciudad. Tal vez tu familia ha conocido religión, pero no el evangelio.
Tal vez tu ciudad ha conocido religión, pero no el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y él dijo, yo iré a mi ciudad, Pablo. Y Pablo lo comisionó, lo ungió y lo envió. Y Epafra se fue a la gran ciudad de Colosas y predicó el evangelio entre sus familiares, entre sus vecinos y entre sus coterráneos. Y ellos fueron tocados por el evangelio del Señor Jesucristo. Fueron alcanzados. Pablo no estuvo en Colosas. Él no los conocía. Él había solo invertido en Epafras. Pero Epafras fue el hombre que Dios usó para ganar esa ciudad. Yo creo que igual que Epafras, Dios quiere usarte a ti para que compartas el evangelio. Tú puedes compartir el evangelio entre tu familia, entre tus amigos, entre tus compañeros de trabajo, tal cual como lo hizo este personaje de la Biblia. Él era un discípulo de Pablo, pero tenía pasión por compartir las buenas nuevas de salvación. Él no era un pastor, tampoco era un apóstol. Eso llegó a ser posterior. No se necesita ser un pastor, un evangelista, un apóstol para predicarlo. No, Dios quiere usarte a ti para compartir el evangelio. Tú puedes ser un entusiasta, predicador de la palabra de Dios. Dios quiere usarlo. A usted, Dios quiere ungirlo para que usted haga el trabajo más importante que persona alguna puede hacer sobre la faz de la tierra, y es compartir el mensaje de Jesucristo. Usted puede hacerlo. ¿Cuántos creen que pueden hacerlo? Y entonces Epafra, teniendo la palabra, fue a su ciudad y la ganó para Cristo. Y no solo eso, sino que también ganó las ciudades de alrededor, como de la Odisea y la ciudad de Hierápolis. Escucharon también el evangelio, porque alguien comprometido con la causa del Señor decidió abrir su boca. El Señor dice en su palabra: abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca y yo la llenaré. Y usted puede hablarle a una persona que está desesperada, que está angustiada, que está atribulada. Tú puedes decirle que Dios le ama, que Dios tiene un plan con él, que Dios quiere salvarle, que es pecador, pero que Cristo quiere perdonarle, que Jesús quiere salvarle, que Dios tiene un plan con él. Miren, una persona que usted se gane para el reino de Dios se puede convertir en un instrumento para Dios. Pablo solo ganó a Epafra, y Epafra impactó su ciudad, impacta tu barrio, impacta tu lugar de trabajo, impacta tu comunidad, impacta tu nación, tu país. Dios quiere hacer algo grande en esta nación. Y Dios va a levantar hombres y mujeres llenos del Espíritu para que prediquen la palabra. Pero ¿cómo van a ser esos hombres? Como Epafras. Dios va a levantar una generación de Epafras
para predicar el mensaje, para anunciar la palabra. ¿Sabes qué clase de persona era Epafras? Él no era un apóstol, solo era una persona con deseo de hacer la obra de Dios. Si hay alguien con anhelo, con pasión de hacer la obra de Dios, a ese hombre, a esa mujer, Dios lo llena del Espíritu y lo levanta con poder para que haga grandes cosas en su nombre. ¿Aló? Tú puedes predicar. ¿Qué era lo que Epafras tenía? Número uno, Epafras era sencillamente un hombre llamado por Dios. Levanten la mano los que han sido llamados, que usted siente que Dios le ha llamado. Entonces ustedes tienen que predicar el evangelio. ¿Sientes tú un llamado? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué cree que Dios te ha traído a Carisma para la Cosecha? Porque Dios tiene un propósito. Porque Dios quiere levantarte. Y cuando Dios te hace un llamado, tú tienes que cumplirlo. Tú tienes que cumplirlo. Cuando yo era un joven, un adolescente, Dios me habló. Eso fue ya una eternidad pasada. Una eternidad pasada. Pero cuando era un adolescente, Dios me habló. Y me dijo, yo te he llamado. Y yo pongo mi palabra en tu boca. Para que tú prediques. Para que tú lideres. Para que tú avances. Para que tú extiendas mi palabra. Y fue como si un fuego se hubiese encendido en mi corazón. Hay un fuego de Dios que está allí. Hay una llama que Dios ha puesto para que usted haga la obra. Tú has sido llamado. Epafras tenía un llamado legítimo de Dios. Era simplemente un hombre llamado por Dios que más tarde fue pastor. Pero recibió primeramente un llamado de Dios. Cada uno tiene un llamado personal. Cuando Dios necesitaba hacer una gran obra para liberar al pueblo hebreo, ¿a quién llamó? A Moisés. Y Moisés tuvo un llamado personal. Tal vez hay muchas mujeres en las calles que necesitan a alguien especial que vaya a las calles también a predicarle. Hay prostitución. Se necesita alguien que vaya en las noches a predicar. Esa persona será incomodada por Dios para ir a los lugares donde nadie más quiere ir. Y entonces allí te necesita Dios. Yo un día me encontraba bajando la Sierra Nevada. Era tal vez la 1 de la mañana. Me traían en una moto de bien arriba, muy arriba. Había ido a hacer la ordenación de un nuevo pastor allá, a establecerlo en ese lugar. Cuando venía bajando de allá en esa moto, ustedes saben, se imaginan bajar uno en la sierra tarde, 1 de la mañana. A mí me vino un pensamiento. Yo dije, bueno, tantos hombres de Dios y pastores estarán durmiendo sabroso a esta hora. Y yo no sé yo por qué estoy ahora aquí, yo montado aquí, que me traigan acá. Todo como aburrido bajando esa sierra. Y cuando yo en mi mente estoy pensando eso, Dios me habló en esa montaña. La persona que iba manejando ni cuenta se dio lo que estaba pasando, el conversatorio que Dios tenía conmigo.
Y me dijo, el día que te llamé, tú me dijiste que tú estabas dispuesto a ir donde nadie más quería ir. Y por eso te tocó. Yo, perdón, Señor, gracias. Pero cuando tú tienes un llamado, Dios te lleva donde nadie más quiere ir. Donde nadie más quiere ir. Y una madrugada Dios me dijo, te voy a llevar a sitios que nadie más querrá ir. Pero yo cuando te lleve a ese sitio, te voy a usar. Y eso es lo que yo he visto todos estos años. La mano de Dios, salvando gente que nadie pensó que podían ser alcanzadas. Dios los alcanza en su amor y en su gracia. Y un día alguien me buscó. Me dijo, mira, lo están buscando. ¿Y quién? Un personaje. Cuando me dijeron el personaje, yo dije, ¿qué personaje tan? Un personaje que solamente el nombre daba terror. Daba terror. Y cuando me llevaron a una entrevista con ese personaje. Y cuando estaba en esa entrevista le hablé de Jesús. Escuchó el evangelio. Y allí terminó todo, pero pasado 3 meses, ese personaje me volvió a mandar a buscar porque las circunstancias para él habían cambiado. Y estaba en un lugar donde le iban a hacer una cirugía y no le daban esperanza. Y entonces esa persona que quizás nadie quería acercársele, Dios me permitió alcanzarla para el reino, alcanzarla para el Señor. Y entonces le hablé y cuando llegué, él estaba tembloroso a lo que me vio y lloraba, desesperado en agonía. Y me dijo, pastor, ¿será que Dios sí me perdona todo el mal que yo he hecho? Porque por mí muchas mujeres quedaron viudas, muchas madres perdieron sus hijos, muchos hijos quedaron huérfanos por esta guerra que nos ha tocado vivir. Y cuando él temblaba y me decía esas palabras y él volvía a insistir, ¿será que Dios sí me perdona? Porque yo he dado órdenes. Y le puse la mano en el pecho y le dije, amigo, ten paz, arrepiéntete. Jesucristo te perdona, te limpia de tus pecados. Arrepiéntate. Y ahí le hice la oración de fe. Y no solo eso, le bauticé allí mismo en ese lugar donde estaba, en esa clínica. Y allí le bauticé como pude, pero le bauticé. Le hicieron la cirugía y no se levantó de la cirugía, pero fue salvo. La misericordia de Dios alcanzando. Hay mucha gente que necesita oír la palabra, que el enemigo los ha usado para el mal. Dios quiere salvarlo para que le sirvan a Cristo y sean instrumento de poder y de gracia. ¿Para qué te ha llamado Dios? ¿Para ocupar una silla en la iglesia? No. ¿Para qué te ha llamado Dios? Y Él te dice hoy, recuerda cuando te llamé y te escogí, que eras un joven. Yo te hice un llamado directo, dice el Señor. Yo puse mi espíritu en ti y te ungí con mi gracia y te hice un llamado. Te has mantenido alejado, pero yo, el Señor, te he cuidado y te he guardado, porque cumpliré mi propósito en ti y tú predicarás mi palabra, dice el Señor, y yo te levantaré y haré lo que he querido hacer contigo. Esa palabra es para alguien que está oyendo y está escuchando y está conectado. Y en este momento hay un fuego de Dios que le quema sus huesos y le quema su corazón y le hace sentir que eso es para él. Y usted tiene que oír el mensaje de Dios, como Epafras quiso compartir el evangelio con su gente. Sientes un llamado. Y por eso Pablo habla de Epafras en Colosenses 1:7 y dice, ¿cómo lo habéis aprendido de Epafras? Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros. Lo que quiere decir es que Epafras era buen discípulo y luego se convirtió en excelente maestro.
un buen discípulo no se desliga de su maestro. Mire, Epafras siempre estaba ligado. Usted no se puede ligar, no se puede desligar a la fuente de su crecimiento. Cuando tú te desligas de la fuente de tu crecimiento, usted se muere espiritualmente. Nosotros tenemos una fuente de crecimiento primaria y ese es Dios. Si tú te desligas de Dios, te mueres espiritualmente, te secas espiritualmente. Usted tiene que estar ligado a Dios, pero también tiene que estar ligado a su pastor. ¿Saben? Epafras estaba tan ligado a Pablo, a su fuente de crecimiento, que cuando ya él era pastor de la iglesia de Colosa y las falsas doctrinas comenzaron a entrar y él no tenía la respuesta para combatirla, para atacarla, y quería una respuesta sólida. 10 años después, ¿saben a dónde fue él? Le tocó ir a donde Pablo estaba preso. Y llegar a Pablo y contarle qué es lo que está pasando en la iglesia. Y Pablo le da respuesta a este discípulo. ¿Por qué? Porque un buen discípulo no se desliga de su maestro. 10 años después de fundar la iglesia en Colosa, Epafras no tenía la respuesta a las doctrinas cerradas que estaban perturbando la congregación. Y él fue a Pablo, quien estaba preso en Roma, a buscar apoyo. Fue a su líder. Hey, tengo un problema. El asunto es que muchas veces queremos resolver todo solo. Y uno necesita a alguien en la vida que le instruya, que le ayude, que le empodere, que le oriente, que lo aconseje. Uno tiene que tener a alguien. En mi caminar, yo tengo unos líderes que me inspiran, que me ayudan, que son una bendición para mí. No puedo desligarme de ellos porque son fuente de crecimiento para mí. Cuando uno trata de desligarse de su fuente de crecimiento, uno se estanca, se detiene. Tienes que tener a alguien que te ayude, que ore por ti, que te bendiga. No cualquier persona. Personas en niveles superiores de dominio. Por eso cuando Epafras está enfrentando su problema 10 años después, él no se creía un superhombre. Él simplemente fue a su padre espiritual, aquel que le dio los primeros pasos en el evangelio, aquel que lo comisionó para que fuera a abrir la obra en Colosa, y él fue a escuchar el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque él quería estar conectado a su fuente de crecimiento. No se desconecte de su fuente de crecimiento. Manténgase conectado, manténgase consultando, manténgase preguntando. Colosenses 1:7 dice que como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Pablo dice de él que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y eso es importante. Otra cosa que dice Pablo es que él era un fiel ministro de Cristo. Él es un fiel ministro de Cristo. Quiere servirle a Dios. Fiel ministro de Cristo. ¿Cómo se hace un fiel ministro de Cristo? Andando en fidelidad, caminando con Él, metido en la palabra, consagrado a Dios. Y por eso en Colosenses 1:7 Pablo dice que Epafras es un fiel ministro de Cristo. ¿Y sabes por qué? Cristo es quien da ministro a su iglesia. Él es el que nombra. Cristo es el que da ministerio. Uno no se autonombra, ni se autoelige. Dios te nombra, te escoge. Un 6 de mayo, hace muchos años, fue un 31 de diciembre,
Dios me dio una palabra. Y el Señor me enseñó ese día que Él es quien forma, llama y toma a sus ministros. Tal vez en usted hay un ministerio grande. Quizás usted es un pastor, una pastora, y usted está allí sentado, pero un día, no muy lejano, usted estará liderando. Porque Dios te toma por fiel ministro suyo y te unge. ¿Estarías dispuesto a dejar todo por servir a Dios? ¿O a usar todo lo que tienes y todo lo que eres para llevar el evangelio a otro nivel? Podrás usar tu talento, tus capacidades, tu profesión para ir a lugares que nadie más puede llegar, pero tú puedes llegar con lo que tú haces, con lo que tú eres. Usted tiene que prepararse. Se prepara y verá lo que Dios va a hacer. Pero yo creo que Dios va a levantar personas para que hagan una obra poderosa y grande en este tiempo. Porque Cristo es quien faculta a sus ministros a predicar con poder, a predicar con autoridad su palabra. Y Epafras tenía eso. Pablo decía, él es fiel ministro de Cristo. No era un torcido, no era una persona que engañaba a la gente ni al pueblo. Era un hombre que caminaba. No era perfecto, porque la Biblia dice que era un fiel ministro de Cristo solamente. Pero era una persona que amaba a Dios, que amaba a su pueblo y que quería que todos escucharan el mensaje de Cristo. Si ustedes se levantan en el poder del Espíritu, el diablo temblará en Colombia. La nación será otra. Nuestra ciudad será otra. Tenemos que predicar más. Yo lo he estado insistiendo estos días que a Santa Marta le hace falta una revolución espiritual. Y esa revolución espiritual no vaya a creer que la van a dar los políticos. Esa revolución espiritual la va a dar una iglesia llena del Espíritu Santo, que se levante. Una iglesia que ora. Y por eso hemos emprendido tener tiempos de oración. Estamos orando los lunes aquí. Oramos el martes, oramos el miércoles, jueves, viernes. Estamos en oración, creyendo que Dios va a responder nuestras oraciones. Y veremos momentos en que todos esos sicarios que andan haciendo masacre y muerte por allí, cuando salgan a hacer su fechoría, el pavor y el temor de Dios va a caer sobre ellos y no se van a poder levantar del suelo, porque el poder de Dios va a caer sobre nuestra ciudad y tendrán que ir a confesar sus maldades. Cuando el Espíritu se mueve, se rompen los poderes malignos. La gente va a ir a confesar sus maldades. Pero la iglesia tiene que orar. Tiene que orar. Cuando hay avivamiento, se cierran las cantinas, se cierran los bares y la gente va a buscar los lugares de culto, se llenan. Ya ha pasado en otras naciones y en otros lugares que cuando ha habido avivamiento espiritual, los ladrones van a confesar sus maldades, los sicarios van a confesar sus maldades, los que andan en corrupción van a confesar sus maldades, porque hay arrepentimiento. Y es lo que necesita nuestra tierra. ¿Y qué necesita? Que nosotros como iglesia nos levantemos. Escuche todas las llamadas de oración. Escuche todas las llamadas de intercesión. Escuche las llamadas a predicar. Hay una lucha en este tiempo en la nación. Poderes malignos quieren apoderarse de esta nación. Pero mientras haya una iglesia parada en la brecha, el diablo estará a raya. Estará fuera de Colombia. Estará fuera de esta nación. Pero habrá una iglesia predicando y orando. Pero si la iglesia desmaya, el enemigo entrará y logrará objetivo hasta que la iglesia se vuelva a levantar nuevamente. Pero es tiempo de que nosotros como iglesia demos la batalla, la lucha por nuestra nación, clamar y orar. Y para eso, todos ustedes que están aquí, los jóvenes, los niños, todos, ancianos, compartir el evangelio y decirle que la venida del Señor está cerca. Amén. Anunciar el evangelio. Epafras
era un hombre que daba fruto. Tenía fruto y tenía crecimiento. Y Pablo habla de él. Yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted se ganó a una persona para Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le hizo la oración de fe a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por un enfermo? Echó fuera a un demonio. Puso la mano sobre alguien. Jesús nos mandó a echar fuera demonios, a predicar, a sanar a los enfermos. Ustedes tienen que estar haciéndolo, orando, dejándose usar por Dios y verá lo que Dios va a hacer. Ustedes tienen poder. El más pequeño de nosotros tiene poder, tiene autoridad. Usted tiene que creerlo. Empiece orando a su hijo, a su hija. Ponga la mano sobre ellos y verás que te vas a sorprender. Cuando usted empieza a orar, ellos se van a sanar. En el nombre de Jesús, la Biblia dice sobre los enfermos, ¿cómo dice el texto? Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Usted no es el que sana, Dios es el que sana. Usted no es el que obra el milagro, Dios es el que obra el milagro. Lo mío es poner la mano y orar en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús se levanta. Se levanta. Solo orar. Hace un tiempo, un grupo de jóvenes fuimos a Taganga. Y a uno de ellos se le ocurrió llevar a un hermanito pequeño. Y recuerdo que mientras estábamos bañándonos allí, de un momento el muchacho empezó a buscar a su hermano y no lo encontraba. Y entonces todos empezamos a pensar lo peor. ¿Dónde está? Y a buscarlo y no lo encontrábamos. Habían transcurrido tal vez media hora o quizás más y no encontrábamos el muchacho. Y de momento vamos a buscarlo en el mar. Y empezaron los chicos a tirarse y de momento uno de ellos tropezó con algo y era el niño que estaba ahogado, se había ahogado y él lo sacó de allí y cuando el hermano lo ve y todos lo vimos, todos caímos como en esa angustia al ver el niño que estaba ahogado. Y unas personas que estaban allí, había un médico, lo atendió, dijo, no, está ahogado, está muerto. Llegó la defensa civil y lo miró, dijo, no, este niño está muerto, está ahogado ya. Pero de momento el Señor nos guió a hacer una cadena de oración. Vamos a hacer una cadena de oración. Y le dijimos al paramédico de la defensa civil que estaba allí, que le siguiera dándole. Y todos empezamos a orar y empezamos a orar. Y empezamos a orar y hablaban en lenguas, intercedían en el Espíritu y clamábamos en el Espíritu y orábamos en el Espíritu. Y en la medida que empezamos a orar y a orar, el niño reaccionó y volvió a la vida. Porque cuando hay oración, aún la muerte tiene que retroceder bajo el poder y la unción de un Dios grande y poderoso. Se levantó. Se levantó. ¿Y por qué se levantó? Porque hay una iglesia que ora. Y cuando uno ora, Dios obra. Cuando la iglesia predica, se mueve y hace lo que tiene que hacer, Dios hace lo que Él tiene que hacer cuando la iglesia hace lo que le corresponde hacer. Y el deber nuestro, predica. El deber nuestro, ora, reprende, clama, gime. Y tú ves a Dios obrando grandes milagros, grandes prodigios, grandes señales. Porque Dios es bueno, porque Dios es grande. Toda tu familia puede ser transformada. Tus seres queridos pueden ser transformados. Pueden ser alcanzados. Tienes que orar por ellos. No importa qué religiosos sean. Ellos necesitan tener un encuentro personal con Jesús. Y tú puedes ser el canal que Dios quiere usar para llevar el evangelio, para que ellos conozcan el poder y la gracia del Señor Jesús. Pero usted ve la mano de Dios y cómo Dios quiere moverse en su familia, y tu familia
conocerá el poder y la gracia de Dios. Pero Dios quiere usarlo a usted. Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cuando Dios te alcanzó a ti, Él está pensando en tus hijos y en los hijos de tus hijos y en tu familia por extensión y en los miembros de tu casa. Que haya avivamiento espiritual. ¿Cuántos quieren que haya avivamiento espiritual en la familia? ¿Cuántos quieren que haya avivamiento espiritual? Que todos tengan el fuego del evangelio, el fuego del Espíritu Santo. Que todos tengan el anhelo de amar a Dios, de servir a Dios, de congregarse, de tener anhelo por Dios, de predicar el evangelio para que la gracia y el poder de Dios se manifiesten. Nosotros como iglesia tenemos tanto poder de parte de Dios, pero ese poder muchas veces está en reposo, porque la iglesia, los cristianos, no lo están usando. Necesitamos usar ese poder que usted tiene. En usted hay poder, en usted hay autoridad, en usted hay unción. Use todo eso. Si usted no usa lo que tiene, nada va a pasar. Tienes talento, tienes capacidad, tienes dones. ¿De qué te sirve tenerlo si no lo usas? Yo no tengo muchos dones, solo tengo un don. Pero con ese don he podido hacer muchas cosas. Tal vez usted tenga más dones de lo que yo tengo, pero si no lo usas, ¿de qué te sirve? Usa el que tiene. Y cuando tú uses el que tiene, Dios te dará otro más, y otro más, y otro más, y otro más. Porque la Biblia dice que si tú tienes, se te dará y se te dará. Pero si no usas lo que tienes, lo pierdes. Y es tiempo de poner a usar todo lo que Dios nos ha dado. Toda la artillería tiene que salir. Todo el poder tiene que ser usado. Levantémonos, iglesia, a orar en las madrugadas, en la noche, a interceder. Hay problema en el hogar, ore, interceda hasta que cambie. Hay dificultad, ore hasta que vea un milagro. Aquí estoy, parado en la brecha, clamando y gimiendo, reclamando este territorio para Cristo. Y el poder de Dios se manifestará de una manera especial. ¿Tú quieres ser uno de esos guerreros? Póngase sobre sus pies. Mil bendiciones para todos.